bendita y divina es la Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de su amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, Camino a el Paraíso. Buenos días. Dios lo bendiga a todos y a cada uno de ustedes que están por ahí, ¿verdad? En lo que es el internet. Gracias por estar con nosotros. La gente también del WhatsApp. Gracias por escucharnos. Esta es su emisora, sigamosconjesús.com. Dándole gracias primeramente a Dios por este día que nos ha permitido estar aquí. Muchos quisieron, no pudieron. Muchos se acostaron anoche y hoy no pudieron levantarse. Y usted y yo tenemos la bienaventuranza de estar despiertos, de estar vivos. Ya eso es más que suficiente para dar gracias a Dios por este nuevo día. Gracias. Queremos saludar a Onassis Cabral, quien está con nosotros. Dios le bendiga a Onassis. Víctor García, Dulce María Matos, Wellington Jiménez, allá en Manhattan, a la altura de la 139. Gracias por estar con nosotros. Esta es su emisora, sigamosconjesús.com. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que los encontramos en Gálatas 4, del 1 al 7. Vamos a hablar de la adopción. La adopción de hijos es solo mediante Jesucristo. De eso vamos a estar hablando en breve minuto. Gracias por su sintonía. Vaya ubicando a Gálatas 4, de 1 al 7. Da gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Da gracias de todo corazón, da gracias al Dios Santísimo, da gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora
el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Dad gracias, dad gracias, dad gracias. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces de mi vida lo mejor, pero gracias a ti, que por tu poder y amor, ya no soy lo que era, Señor. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Brama la mar, oh maestro, y ruge la tempestad. La vasta expansión de los cielos se llena de oscuridad. ¿Quieres que aquí perezcamos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar, las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz.
En mi aflicción, oh Maestro, te busco con ansiedad. De mi alma en el seno insondable se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, Maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar. Las luchas del alma las haces cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Cesa el terror, oh Maestro, los vientos se amainan ya. Y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Oh Redentor, sé conmigo, no me abandones más. Y feliz llegaré pronto al puerto, do tú me recibirás. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz, sea la paz. Calmas las iras del fiero mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad. Sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Ni como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Y cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. En momentos así levanto mi voz. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad,
pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, camino a el paraíso. Buenos días, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que ya nos escuchan. Saludando a Tomico Guzmán, Dios le bendiga a Tomico, a Justino Araquel, a Gelson Dotel. Tenemos una persona, solamente se hace llamar La Loba. Bueno, Dios le bendiga. La Loba está también por ahí. Si pudiera decirnos su nombre, ¿verdad? Así nosotros pudiéramos por su nombre saludarla. Raíz Chávez, Deyanira Jiménez y Dulce María Matos, Víctor García, Onassis Cabral. Gracias por estar con nosotros. Ahora acaba de entrar Eva Montederano. Dios le bendiga. En el día de hoy vamos a tratar el tema, la adopción es solo mediante Jesucristo. La adopción es solo mediante Jesucristo. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Queremos también decirle que busque en su Biblia lo que es Gálatas 4, por favor. Gálatas 4. Gálatas 4 y vamos a hablar acerca de la adopción. Nada de lo que yo diga, si no está en la Biblia, usted no tiene que creerlo. Lo que yo voy a hablar aquí, lo que se va a estudiar aquí, es basado en lo que está en la palabra, no en lo que yo crea o suponga. Lo que Dios quiso que sepamos está escrito. Yo no puedo ni suponer, ni pensar, ni añadir, ni quitar. Simplemente yo lo que debo es de obedecer. Y la palabra está aquí. Gálatas 4 del 1 al 7. La adopción es solo mediante a Jesucristo. Dice la palabra en Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Palabra de Dios. La adopción es solo mediante Jesucristo. Esos niños que no tienen padre, y estoy hablando ahora, comienzo a hablar de lo que es niños que están sin padre o que tienen pero no se hace cargo de ello. Existe lo que se llama la adopción. Entonces unos padres calificados, porque tienen que tener unas cualidades, adoptan ese hijo, ese niño. Y cuando lo adoptan, inmediatamente pasa a ser ya hijo de esa pareja y por ende heredero de ellos, porque ellos ahora lo adoptan como su hijo. Ahora, ¿qué es una adopción? Adopción es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno, con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos y análogos vínculos jurídicos que los resultan de la procreación. Es una adopción donde cual un adulto toma propio a un hijo.
Y la acción de adoptar algo es una decisión. Usted puede adoptar un tipo de conducta, usted puede adoptar un tipo de nombre y de un sistema. Usted adopta, lo hace suyo. El Señor, mediante su Hijo Jesucristo, nos adopta como hijo. Pero para adoptarnos como hijo, tenemos nosotros entonces, ahora, que llenar unos requisitos para tales fines. Y oímos y decimos, escuchamos que yo soy hijo de Dios, que yo soy hija de Dios, que yo soy hijo de... Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo para eso. Hay que ejecutar algo. Y dice Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12 de Juan 1 dice, y a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que aquí hay una condición. Yo tengo que creer. Pero cuando yo creo, obedezco la palabra del Señor. Y es penoso cuando escuchamos, y yo era uno de los que estaba equivocado también en mucho tiempo atrás. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Pues, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A estar destituido, ya no vengo siendo hijo. Usted podría preguntar ahora mismo, ¿y qué soy entonces? Si usted dice que yo no soy hijo, si tú dices que yo no soy hijo, ¿qué soy entonces? Si nosotros vamos al libro de Marcos 16:15, él podría darnos la respuesta. Él podría darnos la respuesta. En Marcos 16:15 dice el Señor a su discípulo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿A quién tenemos que predicarle el evangelio? A toda criatura. Porque, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces ahora, ya al pecar, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Y entonces dice Marcos 16:15, que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Por qué criatura? Porque Dios nos creó con sus manos. Entonces nosotros somos creación de Dios. Por eso, al no servir al Señor, al no obedecer su palabra, al no haber sido bautizado para el perdón de pecado, dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura. Y es importante entender esto. Entonces, cuando nosotros obedecemos su palabra, obtenemos la adopción, que es solo mediante Jesucristo. Porque ahora tenemos que creerle a Jesucristo. Tenemos que creerle a Jesucristo. Pero no creerle de boca. Es creerle de hecho. Es creer en su palabra. Es obedecer su palabra. Una vez entendido esto, lo que es adopción, continuamos con lo que comienza diciendo Gálatas 4, de 1 al 7. Dice Gálatas 4, el 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Jesús, que es Dios, nace de una mujer.
Pero en ese momento, él nace bajo la ley. Pero es niño. Todavía Jesús no está funcionando en su ministerio. Él solamente nace y está creciendo y es niño. Y dice aquí Pablo, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo. Él está mirando lo que está pasando, está escuchando, pero es un niño. Todo tiene su tiempo. Dice el 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Él está bajo los cuidados de sus padres, ¿verdad? Que son los tutores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Porque no era su tiempo. Dice el 4, dice el 3, perdón. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hacemos un stop aquí, un pare. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando nos habla de rudimentos, ¿qué nos querrá decir la palabra aquí? Los rudimentos del mundo no es más que los ritos y las leyes del mundo. Estábamos bajo los rudimentos del mundo, bajo las leyes del mundo. Muchas veces, por desconocimiento, no conocemos las leyes del Señor. Y entonces, muchas veces nos adoctrinan con leyes que no son del Señor, que no es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y nos hacemos esclavos de eso. Pero dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo le voy a decir hoy, se lo voy a repetir mañana, se lo seguiré diciendo mientras Dios me lo permita, de que usted no debe llevarse de lo que yo estoy diciendo sin usted revisar su Biblia. ¿Cuándo vamos a entender que solamente en Dios, en Cristo podemos confiar? Y que en su palabra está lo que Él quiere que hagamos. Pero usted y yo seguimos creyendo en que porque yo me pongo una corbata y un saco, ya todo lo que Él está diciendo está bien. Usted no puede afirmar nada de lo que yo digo si no lo consulta con la palabra del Señor. Que no, porque mi familia siempre ha sido cristiana y mi familia siempre ha sido una gente de Dios, pero mi familia podría estar equivocada todo ese tiempo, como yo podría estar equivocado en este momento. Ahora, quien no se va a equivocar es la palabra. Pero usted pone sus ojos y yo en hombre, cuando los ojos debemos de ponerlos en Jesús. Y la adopción como hijo es mediante Jesucristo. A usted no lo adoptan porque me cree a mí. A mí no me adoptan porque yo le crea a usted. Y yo vine a hablar de Cristo. Por eso siempre, usted ve que repito muchas cosas, que lo dije ayer, que lo digo hoy, porque que tengo que hablar de Cristo, no de mí. Y dice la palabra que mejor es confiar en Dios antes que en los hombres. Entonces, dice el 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él iba creciendo, estaba en la ley, él tenía que cumplir todo eso de la ley. Usted y yo estamos en la gracia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, no liberara. ¿Y usted sigue en la ley? Si le pregunto, me diría que no.
muchas veces. Pero entonces hacen muchas cosas que la ley era que lo exigía. Y no quisiera repetir las cosas de la ley que se hacen todavía. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Líbranos de la ley y haznos hijos tuyos. Eso es lo que él ha hecho. Pero muchas veces nosotros no entendemos esto. Y seguimos esclavizados. Esclavizados. ¿Por qué? Por creerle a hombres. Hombres que dicen que usted tiene que hacer cosas, que tiene que hacer aquello, que tiene que hacer esto. Y cuando usted busca la palabra, no es así. Y Dios claramente dice, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Es difícil entender esta palabra? Quiero misericordia, no sacrificio. ¿Qué hace que yo vaya a Higüey a pie? ¿Qué hace que yo vaya a Nueva York a pie? ¿Qué hace que yo haga tantas cosas y sin embargo no tengo amor por mi prójimo? No hago las cosas claras como Dios quiere. Él quiere misericordia, no sacrificio. Y haciendo silicio y haciendo esto. Y sin embargo no quiere saber de un hermano suyo, de un compañero de trabajo, de un hermano de la iglesia. Y dice el 6, y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra, aquí en el verso 1 y 2, cuando nos dice, pero también digo que entre tanto el heredero es niño, sino que está bajo tutores, bajo la ley, éramos como herederos durante su minoría de edad, sujetos a tutores hasta alcanzar la edad requerida. La ley había que cumplirla. Éramos como herederos durante su minoría de edad, sujetos a tutores hasta alcanzar la edad requerida. Cuando nos habla de rudimento, que no es más que ritos y leyes, en el 3, se traduce a una palabra griega que originalmente se refería a un triángulo situado sobre un reloj de sol para determinar la hora por medio de la sombra que ésta proyectaba. Eso era un rudimento. De ahí comenzó a aplicarse, a ir ordenadamente, a avanzar poco a poco, a comenzar por las cosas elementales, a aprender la letra del alfabeto. En el Nuevo Testamento se usa para aludir a las verdades elementales del Antiguo Testamento. Si vamos a Hebreos 5:12, usted me acompaña, tiene la amabilidad. Hebreos 5:12, vamos a encontrar esto que nos dice. Mire, porque debí ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos hermanos, personas, podría ser yo mismo, que tenemos 2, 3, 5 años, 10 años en una iglesia. Usted le pregunta, ¿cuánto usted tiene? Yo tengo 10 años. Y no se entiende, cómo no entienden lo que es la ley, lo que es la gracia. ¿Por qué el Antiguo Testamento? ¿Por qué el Nuevo Testamento? ¿Usted sabe por qué no conocen? Porque en vez de creerle a Dios, en vez de escudriñar la palabra, le creen a un hombre o a alguien, a un líder, que todo lo que dice, le decimos amén. Le decimos amén. En vez de buscar la palabra, en vez de pedirle a Dios que lo ayude con la palabra. Y cuando aparece alguien
que le dice que no es así, en vez de nosotros de ser humildes y ven, vamos a buscar la palabra para averiguar por qué tú dices eso. No, no, tú estás loco. A mí, perdón por la palabra, ¿verdad? La expresión. Yo voy a preguntarle primero a mi pastor, he oído, mi pastora, a mi líder, a ver qué dice. Y de acuerdo a lo que él me diga, yo te respondo. ¿Y Cristo entonces? ¿Y la palabra del Señor, para qué no la dejaron? ¿Para qué no la dejaron? Y dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Pero ¿cómo se alcanza la madurez? Para los que por el uso... es que tenemos que estudiar la palabra. Es que tenemos que ir a los estudios bíblicos. Es que tenemos que estar en los negocios del Señor. Pero no quiera usted decirle amén a todo lo que yo diga. Porque yo no le voy a decir amén a todo lo que usted diga. Si lo que usted me dice no está de acuerdo con la palabra, yo no puedo decirle amén. Y el amén hasta se lo sacan a la gente porque es una cosa manejada. ¿Quién dice amén? Alguien diga amén, pero venga acá. ¿Cómo usted puede decir amén a algo que no entiende? Ahora, el significado de amén, si usted no sabe o yo no sé el significado de amén, podrían manejarnos. Amén significa así sea. Yo no puedo decirle amén a todo lo que usted diga si no está en la palabra. Y mi adopción como hijo es mediante Jesucristo, igual que la adopción de usted, si ya se ha confesado su pecado, se ha arrepentido, se ha bautizado para el perdón de ellos. Porque lo manejan, porque nos manejan, porque manejamos. Usted no sabe si yo estoy manejándolo a usted en este momento. Los rudimentos de las regiones judías y gentiles. Aquí, como vimos en Hebreos 5:12 y en Colosenses 2:8. Vamos a llegar a Colosenses 2:8. Dice 2:8, lo voy a leer un poco extenso, hasta el 20 lo voy a leer. Colosenses 2:8, ayúdeme. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutileza, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Cuando vamos a la congregación, cuando vamos a reunirnos para escuchar palabra de Dios, vamos a escuchar palabras de Dios. Yo no voy a escuchar cuentos de que usted era o no era. Eso hay que dejarlo para otro momento. Pero lo que se va a hablar en la palabra de Dios es palabra de Dios. Que cuando yo estaba en la droga, que cuando yo, muy bueno su testimonio, pero no es para eso. En ese momento es palabra de Cristo, que Él me quiere, que Él me va a salvar, que Él es mi Salvador, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice el 2:8, mira que nadie nos engañe por medio de filosofía hueca y sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha con mano a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con Él en el bautismo. Por eso debemos de bautizarlo, para el perdón de pecado. En el cual fuiste también resucitado con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? Que él anuló, que era contraria, que nos la quitó y que la clavó en la cruz. Era la ley. Pero cuando usted y yo todavía venimos haciendo cosas de la ley, ay, hermano mío y amigo que no escucha, no estamos obedeciendo al Señor. Ya el Señor nos libró de la ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de los decretos, porque eran leyes, decretos. Los mandamientos eran leyes. Y despojando a los principales y las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que han visto vanamente, hinchados por su propia mente carnal. Esto no es cuestión de que yo creo, que yo siento, que me llegó esto, que no. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a precepto? Y esto es importante, dice el 20. Porque si ya morimos en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, a esos ritos y esas cosas que es lo que le estoy explicando, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a precepto? ¿Por qué me sigo sometiendo a cosas que ya Dios ha anulado? 3:14. Ya no estamos en la ley, pero no estamos en la ley. No solamente es que lo digamos, es que lo entendamos. Y hay cosas que usted y yo quizás estamos haciendo que son de la ley. Tenemos que ponernos claro. Porque mi pastor me dijo. ¿Y Cristo qué dice? Eso es lo que usted debe buscar y yo buscar. Lo que Cristo diga. Es que yo puedo estar equivocado. Es que ese hombre que usted menciona que me dijo, puede estar equivocado. Es la palabra la que nos va a sacar a nosotros. Y en vez de pelear, cuando se nos dice la cosa, tener humildad de coger la palabra. ¿Qué le aconsejo? Que lea Gálatas 4 completo y Gálatas 3, que Dios lo ayude a entender la ley, que estamos en la gracia. Entonces los rudimentos de las regiones judías y gentil, como vimos en 2:8-20, y los elementos materiales del universo, en 2 de Pedro 3:10 y 12. En 2 de Pedro 3, del día al 12, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ojo, aquellos que creen que van a avisar que estas son señales de que el mundo se va a acabar. El Señor viene como ladrón en la noche. ¿El ladrón le avisa a usted o me avisa a mí cuando va a robar? No va a avisar. Y aquí dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero escuchamos, y aunque no es el tema, pero es propicio decirlo, escuchamos decir cuando hay un grupo que dice que no nos vamos de la tierra, que aquí nos quedamos. Pero aquí claramente dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Como no debéis vosotros andar en santa y penosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose, vuelve y dice, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es importante entender todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo utiliza la misma palabra en el verso 9. Habla de los débiles y pobres rudimentos, que junto al uso que hace de ella en Colosenses 2, le confiere un significado más amplio a rudimento. El apóstol enseña que el espíritu de los credos enemistas o demoníacos del verso se mezclan fácilmente con los rituales y filosofía de las regiones y costumbres humanas. De ahí que los rudimentos del mundo pueden identificarse con los espíritus del mal que usan los rituales de la ley del verso 10 para esclavizar y condenar. Usando parte de la ley para esclavizar. Pero le pedimos a Dios que el velo se le sea quitado. Yo no quiero mencionar cosas de la ley que hacen que el pueblo haga. Pero hay que entender que ya estamos en la gracia y que no estamos en la ley. Y dice el verso 3, cosas elementales, es decir, las enseñanzas de la ley o tal vez las viejas costumbres paganas. Cuando dice elementales, porque el verso 3, usted ve que dice que así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cosas elementales. Pero el 4 dice plenitud del tiempo. Dice el 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, el tiempo fijado por el Padre para la llegada de su hijo, para redimir a los que estaban bajo la ley. Si usted sigue la ley, entonces Dios no lo ha redimido. Porque ya Cristo dio su sangre, ya Cristo hizo lo que había que hacer. Él fue el que lo hizo. Pero si seguimos haciendo parte de la ley, entonces Cristo, ¿para qué vino para mí si yo sigo la ley? Yo estoy en la gracia. Y dice el 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiesen la adopción de hijo. En este momento, cuando ya no estoy en la ley, que le creo al Señor, que estoy en la gracia, entonces sí paso a ser hijo, obedeciendo su palabra, claro. El propósito de Dios al enviar a Cristo era rescatarnos de la esclavitud. Ese era el propósito de Dios. Cuando envía a su hijo era rescatarnos de la esclavitud, redimir y convertir a los esclavos en hijos. Porque estaban en la ley. Y como la ley, nadie pudo con la ley. Solamente Cristo pudo cumplirla. Entonces manda al Señor, mandan a Jesús y nos convierte de esclavo en hijo. Porque ahora no es por lo que yo haga. En la ley había que hacer lo que la ley decía. El que mata, pasaba aquello. El que aquello, ya no es por lo que usted haga. Es por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces ahora nosotros tenemos que obedecer a Cristo, porque Él es el camino, porque Él es la vida, Él es la verdad. Entonces nos convierte de esclavo a hijo. Y usted y yo no podemos rechazar la gracia, porque si vamos a hacer la ley, vamos a tener que cumplirla toda. Y ellos no pudieron cumplirla. Dice el 6, y por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Nos manda el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Mire, Abba Padre es una palabra aramea que Jesús también usó para dirigirse al Padre en Mateo 14:36, en Romanos 8:15. Abba Padre, en el entender mío, es como cuando yo le digo
a mi papá, a mi padre, papito lindo. Es como cuando yo enamoro a mi papá, papito lindo. Entonces, por eso dice aquí, Abba Padre, que es una palabra aramea, Dios no hace hijo suyo a través de Cristo. Si no está Cristo en esto, el mediador, no hay nada. Dios no hace hijo suyo a través de Cristo, no a través de Moisés, de Abraham, buenos hombres de la palabra, tremendo, pero no hace hijo a través de Cristo y nos lo confirma a través del Espíritu. Nos lo confirma a través del Espíritu. Y Abba es el diminutivo arameo de cariño para el Padre, del diminutivo de cariño para el Padre, utilizado por el mismo Jesús al dirigirse a Dios en Romanos 8, 15, 16. Vamos a Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. 8:15 de Romanos. 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Nosotros tenemos que entender que no estamos en la ley, que estamos en la gracia. Y que nosotros por fe vamos a obtener la gracia. Pero nosotros tenemos que obedecer la palabra tal y como está. Y que lo que Dios, y que lo que Jesús claramente nos ordena está en el Nuevo Testamento. Y que el Viejo Testamento fue dado a los israelitas, a Moisés. Y si entendemos eso, vamos a poder realmente obedecer al Señor en su palabra, tal y como Él dice. Dios no hace hijo suyo a través de Cristo. En contraste con la atadura de la ley, la vida en Cristo trae la libertad a los hijos de Dios. Usted sabe lo libre que yo me siento ahora. Que gracias a Dios conozco de Él su palabra claramente. Y la atadura que yo tenía cuando me hacían hacer cosas en otros sitios que yo estaba, que no eran de Dios. Pero la palabra nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pidámosle a Dios que nos ayude. Cuando abrimos la Biblia, que entendamos. Si lo que yo le digo no está en la palabra, tenga cuidado. Y aunque yo le cite un versículo que dice esto, lea más para arriba, lea más para abajo, lea el contexto, lea el texto. Pídale a Dios que lo ayude. Porque estamos en la gracia, no en la ley. Y usted sabe que hemos hablado de esto otra vez. Y no quiero mencionar que hay tantas cosas de la ley que se están llevando a cabo todavía. Ya terminando. Si nos damos cuenta, vamos a pensar, vamos a meternos en esto un poquito más profundo. Mire, si nos damos cuenta, fíjese, ¿qué hizo Jesús? Está con su Padre. Él deja el lugar en el cielo. Estoy hablando de Jesús. Deja su lugar en el cielo y vino la tierra. Pero vino la tierra y ¿qué hace? Toma forma humana. Oiga lo que hace Jesús. Por usted y por mí. ¿Y por qué la importancia? ¿Y por qué la importancia de comprenderlo a Él, de entenderlo a Él, de saber que eres el camino de la vida? Él toma forma humana. Jesús, ¿qué hacen con Él? Lo cuelgan en una cruz. ¿Para qué lo colgaron? Para que muriera.
Y después que muere, lo sepultaron en una tumba prestada. Creo que ayer hablábamos de eso. Una tumba prestada, ¿eh? Pero el trayecto no había terminado. ¿Por qué? Porque cuando lo sepultan, entonces conquista la muerte y sale de la tumba. Oiga lo grande que es Jesucristo, al que debemos de oír, al que debemos de obedecer su palabra. Sale de la tumba. Entonces, cuando sale de la tumba, vuelve a caminar entre los hombres y ascendió al cielo. Pero todavía sigue la cosa. Oiga todo lo que Cristo hace, asciende al cielo. Más aún el viaje no termina ahí. ¿Usted sabe por qué no termina? Porque un día Jesucristo regresará. Él lo prometió. Y yo le creo. ¿Y usted le cree? Yo estoy 99.9% que usted va a decir que le cree. Si usted le cree realmente a Cristo, obedezcamos su palabra. La palabra de Cristo, la de Él. Lo que Él dijo. Para realmente nosotros ser adoptados como hijos de Dios. ¿Y qué nos dice Mateo? Cristo nace y comienza a crecer y nosotros tenemos que obedecer su palabra. ¿Y cómo Cristo deja estampada su palabra? Hubieron personas que vieron, que anduvieron con Él. Y Él deja a esa gente, esas personas ahí, los apóstoles, 12, que es lo que hay. Hay 12 apóstoles. Si usted dice que es apóstol, entonces lamentablemente el Nuevo Testamento todavía no ha sido terminado. Porque ellos fueron los que andaron con Él y dijeron lo que vieron y lo que hicieron. Y estas personas nos dicen que tenemos que seguir la doctrina, en la doctrina de los apóstoles y hacer de esto y hacer aquello. Si usted cree eso, si usted le cree a Jesús, vamos a obedecer su palabra. ¿Oyó? Jesús vendrá a buscar aquí en la tierra. ¿A quién? Porque Él va a volver. ¿A quién va a buscar en la tierra? A los que obedezcan su palabra, irán al cielo con Él. A los que obedezcan su palabra, irán al cielo con Él. Dice Lucas 6:46. Apúntelo, búsquelo. Ahí está. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hace lo que yo te digo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, Camino al Paraíso. El tema de hoy, la adopción es solo mediante Jesucristo y nos basamos en Gálatas 4 del 1 al 7. Espero que a todos nosotros nos haya, ¿verdad?, gustado y que nosotros estudiemos esto y lo entendamos, y pongamos humildad en su palabra y podamos decir claramente y realmente que somos hijos del Señor. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Queremos saludar a Evelyn Germán Santana en San Martín, Ana Ibe Alcántara, Juana Mercedes, Heriberto González, la bendecida por Dios Jaque, Leonardo Quintanilla, Gelson Dotel, una persona que le pediría su nombre, dice que se llama La Loba. Bueno, La Loba está por ahí, Yanira Jiménez, también está Víctor García, Onassis Cabral y todos los demás que están en el WhatsApp y en todas las redes sociales. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con el programa. Esta es su emisora, sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor.
Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en el elevar de mi oración mi alma goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Cristo Rey Señor. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo Él me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados
Él me hará descansar junto a aguas de Capítulo 4. reposo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no... Jesús, nombre adorable, buen Salvador, glorioso Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. 8:08. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Estamos para